Bueno, hola Latinos in Clinical Research. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una de nuestros miembros de Latinos in Clinical Research. Su nombre es Jacqueline Bowen y nos va a contar su historia de éxito a través de Latinos in Clinical Research. Ella es una doctora graduada de una universidad, de la Universidad Nacional, Autónoma Nacional de Nicaragua, ¿verdad? Que me Sí, imagino que es una de las, porque siempre que dice Universidad Nacional, para mí tiene como, wow, el factor increíble porque pues esa es una universidad del gobierno, ¿sí? sí. Ujú. Ok, o sea que quiere decir que es más difícil entrar y mucho más difícil graduarse de ahí. Entonces, Sí. bueno, pues cuéntanos tu historia, Jacqueline. Ok. am, yo me gradué de medicina en Nicaragua, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de León, Nicaragua. Es la segunda universidad más antigua en Centroamérica, después de la Universidad de Guatemala. Wow. Eh, Me mudé a Estados Unidos hace 3 años. Eh, Pero mi historia es un poco sube y baja, sube y baja. Eh, Cuando estaba en la escuela de medicina, fui alumno ayudante de farmacología. Daba clases de farmacología para completar dinero para poder terminar la carrera. Cuando me gradué, eh, mi papá me pidió um, para ser residente de Estados Unidos, entonces no quería venirme a Estados Unidos porque yo decía, oh, soy doctora en Nicaragua. al Claro. final me vi, Al final me vine, estuve un año en el 2012 y después regresé a Nicaragua. Cuando regresé a Nicaragua, me fui a hacer mi servicio social a una clínica rural. Después de mi servicio social, 2 años, me dieron trabajo en esa clínica como directora de esa clínica Wow. en el área rural. Sí, Qué eh, lindo, y yo creo que en el área rural tiene más mérito, pues porque son más los esfuerzos que se tienen que hacer porque hay menos, hay menos menos medicamentos. cosas, exactamente, menos recursos. Sí, exactamente así fue. Me encantaba tanto ayudar a esa gente que se sentía que yo sentía que necesitaban mucho ayuda, que necesitaban tener médicos, personas preparadas para que cuidaran de su salud, sobre todo mujeres embarazadas y niños. Bueno, pero al final yo estaba viajando a Estados Unidos cada 6 meses para no perder la residencia. Claro. La razón por la que yo me moví a Estados Unidos fue por situaciones políticas en Nicaragua. Entonces decidí venirme a Estados Unidos y dije yo, ok, voy a empezar de nuevo, de cero, en Estados Unidos. Y aquí voy. Y Pues vas muy bien. Vas muy bien, vas muy bien, muy bien. Y me fascina el hecho de que seguiste, o sea, se nota tu pasión porque seguiste en la misma, pues como en la misma, en otra área, pero en la misma dirección, siempre en la parte de salud, eh, que es tan importante, ¿no? sí, sí. Bueno, vine a Estados Unidos y yo vine sola, pero mi esposo iba a venir, en ese entonces mi esposo venía después a ayudarme. Al final nunca se vino, esa relación se terminó y me tocó seguir sola. Entonces, Ok, yo dije, no hablaba inglés, nada, yo necesitaba tener un trabajo. Entonces, fui a una tienda, a un retail store, y en esa tienda me dieron trabajo. Empecé en esa tienda y dije yo, ok, yo necesito el customer service, necesito el servicio al cliente, porque necesito esa interacción con la gente, hablar inglés, español, estoy en este país, entonces
empecé en esa tienda, entonces no empecé en nada de medicina, en nada. Pero Yo sé que hay mucha empezaste por gente, un lugar donde no estaba relacionada con medicina, pero tu objetivo en ese momento era aprender inglés. sí, Entonces, esa exacto. fue una muy buena, ¿cómo se dice? Una muy buena decisión, pienso yo, y sobre todo trabajando en Sí, Customer Service, donde te presionas a hablar en inglés. sí. Bueno, eso hice. Encontré ese trabajo y iba a clases de inglés part-time. Um, Eso hice. En esa misma empresa me iban a me promocionaron a full-time, pero siempre me daban la flexibilidad de ir a clases, terminé mis clases y después me ofrecieron una posición um, de entrenar para manager. Pero Ah. estuve 2 años ahí. Entonces, pero dije yo, muchas gracias por toda la confianza, por el entrenamiento que me dieron, por el customer service, por el manejo del personal también de la tienda, porque como estaba en entrenamiento de manager, entonces tenía que manejar personas de la tienda. Claro. Entonces, Bueno, pero tengo una pregunta para ti. Durante ese sí, periodo en que estabas que estabas trabajando en esta tienda, en este retail store, ¿tú estabas buscando de alguna manera meterte en algo de medicina o en algo que te llamara la atención o estabas de pronto tomando clases? No sé. sí. Sí, ¿Sí? muy Ok. buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, estaba obviando esa parte. Mientras estaba en ese trabajo, empecé un associate degree en science porque quería estudiar bioquímica, bioquímica, farmacología, porque Ok. como te dije, siempre me llamó mucho la atención medicamento. En la universidad fui alumna ayudante de farmacología, entonces siempre fue la ciencia lo que Ok. estaba ahí y hacer mis exámenes de medicina no lo iba a poder hacer con un trabajo full time. Claro, por supuesto. Entonces empecé un Associate in Science y estando en el Associate in Science, eh, me di cuenta que el Community College donde estudiaba tenía tenía algunas clases de certificados de Clinical Research. Ok. Eh, sí, pero antes de empezar esas clases, vino el COVID. Oh, no. Sí, Bueno, pues tú sí, triunfaste o tu carrera ha estado triunfando en los periodos más difíciles, entonces también tiene mucho que decir de ti. sí, sí, cuando empezó el COVID, estuvimos en cuarentena, pero mientras tanto yo estaba intentando buscar, las tiendas las cerraron, Ujú. pero estaba intentando buscar un trabajo relacionado con investigaciones médicas, de clinical research, o algo relacionado más con medicina, porque no quería seguir mucho tiempo en retail, porque Claro. no es algo que quería hacer para largo tiempo. Y encontré un trabajo como COVID Health Manager. Oh, fantástico. Sí, durante el COVID y yo estaba feliz. Dije yo, voy a aplicar. Te soy muy sincera, Mónica. Sentí que no iba a poder hacerlo porque decía yo tengo mi título de Nicaragua, pero no está acreditado aquí en Estados Unidos. Entonces, no sé. Entonces, bueno, apliqué y me dieron el trabajo. Bueno, pero bueno, y la pregunta fue cuando tú aplicaste, obviamente ya llevabas ahí como más o menos 2 años, ¿sí? En esos dos Dos años años, 2 años. ok, en esos 2 años obviamente aprendiste inglés, Sí. eh, y tu nivel de inglés cuando fuiste a hacer la entrevista, ¿qué tal era? Porque estamos hablando de 2 años, hay gente que dura toda la vida tratando de aprender inglés.
Sinceramente, yo no me esforcé mucho para no, el ambiente de tenerlo siempre solo de inglés, entonces me esforzaba a hablar, a escribir. En esos 2 años yo pasé tomando clases de inglés sin perder Ok, ningún semestre mientras trabajaba, hasta que me ah, gradué de English as a Foreign Language. ok. Eso fue en el college o eso fue en en las escuelas? Creo que ofrecen el ESL, creo que es. Sí. No, yo tomé el EFL y lo tomé en un community college. Oh, ok, ok. Sí. Bueno, y El entonces ESL, hiciste la entrevista con esa, disculpa. no, discúlpame. Bueno, y entonces tú hiciste la entrevista con esta compañía para hacer, para trabajar en en un departamento en específico. ¿Qué era lo que estabas haciendo ahí realmente? Como en el COVID Health Manager. Ok, ¿y cuál era tu trabajo? Mi trabajo era, me contrató una compañía y esta compañía trabajaba para industrias farmacéuticas. Ujú. Daba servicios de preventivos, prevención de lesiones, más que todo medicina preventiva. Entonces, esa empresa se llamó Wellness Coaches y ellos me contrataron el sitio para trabajar en una farmacéutica Merck. Ok, Cuando yo me di cuenta de que el trabajo era en Merck, yo estaba como que, oh Dios mío, sí, ojalá me den el trabajo. fantástico, sí. Sí, y sí, me lo dieron. Estuve trabajando ahí desde agosto 2020 hasta julio 2021, un año. Un año. Ok, Mm. bueno, y entonces cuéntanos cómo descubriste a Latinos in Clinical Research, cómo fue ese proceso, cuéntanos esa partecita. Ok. Am, Te dije que tomé clases en el Community College de Clinical Research, certificados. Empecé en enero de este año, 2021, a empezar clases. Sí, Mi profesor, él él es un Clinical Research Associate y él comentó que habían algunos grupos como Latinos en Clinical Research que ellos daban consejos a personas que querían entrar a la industria y fue así que lo encontré. También hay oh, otra, también habló de Black Women in Clinical Research también, que habían distintos grupos, entonces los busqué en redes sociales y así fue como empecé oh, qué a buscarlos, increíble. a O sea, seguir sus imagínate, videos. me parece fantástico que los profesores estén promoviendo esto porque estas organizaciones, pues como Latinos in Clinical Research, pues estamos ofreciendo muchas ayudas, sobre todo para pues nuestras comunidades, ¿no? Y Sí, es lindo ver que ya estamos teniendo ese efecto, especialmente en los colleges y en las universidades. Ese es realmente bueno, uno de nuestros grupos objetivos son los profesionales que están en este momento estudiando diferentes carreras o inclusive los jóvenes que no tienen ni idea qué quieren hacer y no saben de la opción que hay pues con la industria farmacéutica cuando están en research. Bueno, y sí, entonces nos encontraste y ahí, ¿qué pasó? sí, los encontré y empecé a ver sus videos, pero eso pasó desde creo que febrero, marzo de este año. Todavía no me había dado cuenta de que ustedes tenían live meetings, que tenían en vivo.
y que podían Oh, llegar y que podía interactuar. No me di cuenta de que lo tenían. Yo pensé que todo lo grababan en YouTube y que uno no podía hacer preguntas. Entonces, creo que en mayo, finales de mayo, junio, me di cuenta que ustedes sí tenían el programa en vivo y uno podía hacer las preguntas. Yo ya estaba aplicando a trabajo en Clinical Research, pero tenía tuve, sin mentirte, como 10 entrevistas y ninguna me llamaban de trabajo. no te creo, wow. Sí, desde en enero hasta mayo tuve como 10 entrevistas y solo la primera entrevista por teléfono y nada más. De ahí no volví a saber nada de ellos. Entonces yo seguía viendo sus videos y después me di cuenta que ustedes tenían una career clinical research development series que hablaban de cómo hacer el currículum, LinkedIn y los tips para las interviews. Sí. Entonces, creo que empecé a seguir a Dan, espérate, empecé a seguir a ti, a Judy, y me suscribí para recibir los emails para todos los martes atender a su entrevista en vivo. La primera que fui fue y aquí lo tengo, el 15 de junio. Y es la primera que fue sobre eso, sobre currículum, resumen, Sí. LinkedIn y los tips para interview. Y también fui a la siguiente, que fue el siguiente martes, que fue también de lo mismo. Y ustedes siempre traen a alguien, a un invitado especial, y en esa ocasión tuvieron a Lindsay Summer, Commerce. y, y entonces ellos estuvieron, entonces eh, en esas conferencias en vivo fue que yo me di cuenta de los errores que estaba cometiendo en las entrevistas, porque eso no te lo enseñan en el colegio, Claro, no. no te lo Oye, enseñan en la universidad. fantástico. Bueno, y si no te importa compartir, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que la gente comete, o por lo menos los que tú cometiste? Sí, yo cometí mucho, sinceramente. Estaba buscando en aplicar trabajos, pero yo solamente me enfocaba en mí, en cómo demostrarle a ellos que yo podía hacer el trabajo, pero no por buscar y aplicar a 10 trabajos para conseguir una o dos entrevistas. Nunca investigaba las Clinical Research Organization, nunca. Ok, Y entonces esos fueron uno de los tips que ustedes hablaban, que hay que hacer la investigación, que hay que hacer su tarea. ¿Y cuál es? Que claro, claro, hay que investigar a la empresa que le estaba ofreciendo una entrevista. Hay que ir claro, claro. preparado para demostrar que uno está interesado. Y entonces cuando ustedes dijeron eso, eso fue, Dios mío, no lo estoy haciendo. Sí. Entonces eso fue uno de los tips. Um, otro tip es acerca de en el currículum, no solamente poner mencionar que el trabajo, sino también lo que has logrado. Por ejemplo, y ustedes lo mencionaron en esas series, mencionaban de que ustedes, por ejemplo, si te quedabas en el trabajo hasta que cumplías el contrato. Si un año el contrato, te quedabas un año. O si, por ejemplo, trabajaba full time e iba a clase part time. Entonces, esos fueron algunos de los tips que ustedes estaban mencionando y fueron algo de que yo tuve que cambiar en mi resumen. Oh, genial. Bueno, y después de eso, entonces, ¿qué mejoraste tu resumen? Entonces, cuéntanos qué es, continúa ahí con la historia. Um, eh,
inmediatamente, inmediatamente yo cambié mi resumen. La siguiente entrevista que tuve fue la empresa en la que estoy ahora, mi nuevo trabajo. Y cuando ellos me hicieron su entrevista inicial conmigo, ya no hice los errores que había cometido antes. Entonces, estaba preparada. Entonces, ellos me decían, te podemos entrevistar a tal hora, o me dijeron la fecha, la hora. Y cuando ellos me llamaron, entonces yo había hecho una investigación de la empresa. Qué eran los servicios que ofrecían, eh, si estaban en las noticias, dónde estaban ubicados, su casa matriz. Y sinceramente preguntaron y los pude contestar y seguía la siguiente ronda. Oh, fantástico. Entonces, ¿cuántas entrevistas en total te hicieron? Me hicieron 3. Una por teléfono y 2 virtuales. ¿Y Una tu por trabajo? teléfono con el recruiter y la siguiente fue fue grabar mis respuestas por internet, y la tercera fue con la hiring manager. Ok, bueno, esa es una nueva, ahora que mencionas eso de que contestar las respuestas, las preguntas por video, eso es algo que están utilizando ahora últimamente bastante y creo que pues yo creo que o sea, es bastante innovador, pero también la gente se siente pues diferente, ¿no? Porque quizás de pronto ni siquiera sienta uno tantos nervios como cuando está con alguien haciéndole las preguntas. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, sinceramente fue un poco difícil, digo, pero, pero te soy muy sincera, atendiendo a sus lives los martes, Sí. yo con eso fui. Ahí ustedes dieron todas las respuestas, y la manera de que ustedes están trayendo a una persona a las entrevistas los martes, entonces eso me permitió practicar, porque yo recuerdo que yo fui una de las que les pregunté a Lindsay Summer, que fue una de las invitadas que ustedes hicieron, y yo ahí pregunté, ¿qué me recomiendas tú en una entrevista para entrar en clinical research? Y ella dijo eso, que investigar a la empresa, hacer su tarea. Sinceramente, eso. Con las respuestas grabadas, perdón que me fui un poco fuera de la pregunta, No, no, con las no, respuestas tranquila. grabadas por el sistema, son preguntas abiertas y te dan 1 o 2 minutos para prepararte, pero más que todo son preguntas de behavioral, son de comportamiento, más que todo, sobre qué harías en una situación. Entonces, también uno tiene que saber que ellos van a hacer preguntas relacionadas a, 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 a un comportamiento. Ok, Sí. y entonces, o sea, en la primera entrevista que te hicieron a ti fue relacionado a algo, te hicieron alguna pregunta de research o te hicieron preguntas con respecto a tu background o de educación. ¿Cuál fue, qué fue lo primero en la primera entrevista? O sea, ¿cómo fue el primer filtro? Hmm. La primera entrevista me ofrecer videollamada o por teléfono, pero preferí por teléfono la primera. Y fue el recruiter quien me llamó y me llamó para confirmar si había estudiado, si era un International Medical Graduate y por qué estaba interesada en Clinical Research. Cuando Oh. respondí esa pregunta, entonces eso depende de cómo el motivo por el cual uno aplica en Clinical Research, pero para mí Clinical Research es
ciencia, es la base que va a darle a la clinical therapy, a los médicos que están prescribiendo medicina, es la fundación para eso. Y segundo, pues la producción de nuevos medicamentos para nuevas enfermedades o enfermedades que no tienen cura o que el medicamento no funciona. Entonces, fue sinceramente 5 o 10 minutos. Solo quería saber cuál era mi motivo del clinical research y cuál era mi background. Oh, ok. Bueno, claro, obviamente ellos no quieren saber qué tanto sabes y qué Sí, tanto interés tienes en la industria. sí. Fantásticos. Bueno, y entonces esa fue básicamente la única, o sea, la única compañía a la que aplicaste después que arreglaste tu CV, después que te preparaste y todo esto. Sí, 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 Wow, increíble. sí, Felicitaciones. sí. Felicitaciones. Oh. Creo que Sí, felicidades. Judy ya está con nosotros. Hola, Judy. Hola. Sorry, es que tuve una junta antes, entonces perdón por llegar tarde. No, Mónica dijo, no te preocupes. Sí. Pues entonces, como llegué tarde, a lo mejor ya hablaron de eso, pero ¿cuántas entrevistas tuviste? Tuve 3 entrevistas. Oh, wow. Tuve una entrevista por teléfono, que fue la que estaba hablando ahorita, que fue más que todo para saber por qué estaba interesada en clinical research y cuáles eran mis credenciales. Eh, Eso. La segunda entrevista me mandaron un link por correo y yo contesté 6 preguntas, 6 preguntas abiertas. Y en cada pregunta tenía 2 minutos para prepararme y 4 o 5 minutos para responder la pregunta. Sí, más que todo las preguntas en la segunda entrevista fueron por ejemplo, qué tecnología uso con qué tecnologías tengo experiencia. Entonces, por ejemplo, Microsoft Office, en Electronic Medical Records, the Trial Master File. Yo le decía a Mónica que yo tomé clases en mi community college aquí en Raleigh, Carolina del Norte, y así fue que me di cuenta de Latinos in Clinical Research por mi profesor. ¿Su profesor, entonces su profesor ya era miembro del grupo o cómo? No, él habló de SOCRA, de ACRP y también habló de algunos grupos que habían de diversity, como Latinos in Clinical Research y Black Women in Clinical Research. Pero Wow. sí, y fue así que yo los encontré. Pero yo le decía a Mónica que la verdad cuando yo empecé yo los empecé a ver en YouTube, pero eran los videos que ya estaban grabados. Pero en mayo, junio, me di cuenta que ustedes hacían lives los martes. Y fue ahí cuando me di cuenta de que en las 10 entrevistas anteriores, en los meses anteriores, tuve 10 entrevistas y ninguna me llamaron para una segunda entrevista. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces fue cuando me di cuenta atendiendo a sus career Career series. Series. Sí, el Sí, recruiter que tuvimos, la entrevista del recruiter, ¿verdad? yes. Tuvimos Sí, varias. sí, tuvieron a Lindsay Summer Ujú. y tuvieron, no recuerdo el nombre del anterior a ella, pero Ashley, sí. Ujú. y entonces estaba diciéndole a Mónica que así me di cuenta de sobre todo los errores que había cometido en la entrevista. No Ah, estaba buscando nada acerca de la empresa que yo apliqué al trabajo. Cuando ellos me preguntaban, ¿por qué quiere trabajar aquí? Entonces yo le decía, oh, porque creo que estoy, que tengo el conocimiento, bla, 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 pero también es parte de la pregunta, pero también hay que hacer el research acerca de la compañía. ujú. Entonces, porque la compañía está produciendo estos medicamentos y porque
están en las noticias, bla, 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 algo. Y así ellos ven que uno tiene pasión por ese trabajo en esa empresa. Entonces, esa fue mi segunda entrevista. Fue, como le digo, así grabados los videos, pero también preguntaron eso, de que por qué quería trabajar en esa empresa. Entonces yo hice mi investigación y yo expliqué por qué quería trabajar en esa empresa. Pero si no, yo creo que no hubiera quedado para nada. La tercera entrevista fue con la hiring manager y te soy sincera, ella me preguntó, no fue la primera pregunta, pero sí ella me preguntó ¿has cometido alguna vez algún error en el trabajo? Y entonces le dije que sí, y le puse un ejemplo. Y entonces ella al final dijo de que le gustaba de que había hecho el research de la compañía, porque hablé de qué productos producía la compañía, qué medicamentos, también sobre que no tuve miedo en decirle, sí he cometido errores, pero estoy trabajando así, de esta manera para mejorarlo. Porque eso también te dice cómo uno es consciente de uno mismo, que uno no es arrogante y que está queriendo aprender siempre. También le dije que era parte de Latinos in Clinical Research, la diversidad, traer más latinos a los estudios de investigación y que hable español y que eso también puede disminuir la barrera. Wow. Oh, qué fantástico. O sea, dijiste todas las cosas correctas que tenías que decir. Sí. Sí, pero no me hubiera dado cuenta de nada de eso sin ustedes. Gracias, pues qué bueno que te ayudó y espero que a muchas más personas les vaya a ayudar a ganar otros trabajos. Exacto, lo mismo que dijiste, yo creo que son muchas cosas que también la gente se los olvida hacer cuando hacen entrevistas, que no saben mucho de la compañía o lo que hacen de compañía o de posición también. Sí, Y mucha también gente. inclusive lo que pasa en la industria, ¿no? Uno tiene que estar siempre, pues, ¿cómo se dice? Actualizado con todo lo que está pasando dentro de la industria que a uno le interesa. Exacto. Sí, Wow. así es. Así es. ¿Quieren saber algo más de alguna otra pregunta que me hicieron durante la entrevista? Sí, nos estaba contando Jacqueline que ella antes de hacer esta entrevista con esta compañía había hecho 10 entrevistas más y nunca la Oh, habían wow. llamado. Pero del mismo posición o algo parecido, todo. Sinceramente no eran, te soy sincera, eran posiciones de asistente. Cuando yo Oh, apliqué a esta, porque es una posición de Clinical Research Associate, a la que yo voy a trabajar ahora, yo apliqué a esta posición, pero yo dije, voy a aplicar, pero no creo que me llamen porque a las anteriores que he aplicado son solo asistentes y nunca me llaman de regreso. Pero dije, ok, voy a darle el chance. Apliqué, me llamaron y sinceramente seguí sus pasos. O sea, yo no puedo decir gracias, es poquito por lo que ustedes han hecho por mí, porque si no, yo no me hubiera dado cuenta de los errores que estaba cometiendo. Y de qué tenía que decir, qué tenía que buscar, a dónde tenía que irme. wow. Sí. Entonces, pues yo creo no te tocaba esa posición, te tocaba hacer un CRA, es Clinical Research Associate, ¿verdad? Eso es lo que dice. Sí. Entonces, el Trial Assistant, no, mejor un CRA. Totalmente. Bueno, lo lindo de todo esto, obviamente, pues, que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo de alguna manera está teniendo una, un, ¿cómo se dice? Un resultado positivo. Es también ver que, por ejemplo, en tu caso, que eres un médico graduado, que es todo ese conocimiento no se quedó perdido en el olvido ni tampoco fue desechado, ¿no? Sino que ahora lo vas a poner en práctica en la industria y además,
pues contigo pues vas a traer también el beneficio de traer diversidad, porque ahora más gente, y a veces uno piensa que el impacto de una sola persona no es grande, pero es porque a través de una sola persona pueden venir muchos detrás, ¿verdad? Sí, Y pues también lo que nos contaba Jacqueline, que ella apenas lleva 3 años aquí en Estados Unidos, y pues ya imagínate, ya lograste todo esto, tienes que sentirte muy, pero muy orgullosa de ti, porque has logrado bastante en muy, muy corto tiempo, y incluyendo que no sabías inglés cuando llegaste, o sea, que aprendiste inglés, estás dentro de la industria que querías, eh, estás siendo exitosa, estás practicando lo que aprendiste pues en la parte médica, y fuera de eso, todo el esfuerzo tuyo de aprender inglés en tan corto tiempo. sí, quería compartir mi historia y uno, compartir mi historia y segundo, darle las gracias a ustedes porque sin ustedes no lo hubiera podido hacer. Me hubiera tomado creo que mucho más tiempo aprender y sinceramente yo creo que no comenté esto, pero ustedes están en la costa oeste y yo estoy en la costa este en Estados Unidos. Yo estoy en Raleigh, Carolina del Norte y casi no hay muchos latinos aquí. Entonces, también esa es otra cosa que yo quería, pues, siempre mis raíces y decía yo, ayudar a otra gente, ok, tal vez soy la primera, yo creo que no soy la primera, pero una de las primeras en esta área, en esta zona, y poder ayudar o dirigir a los demás, además a personas que, que sigan o darles ejemplo o darles consejos de qué hacer para entrar en esta negocio. Porque yo sé que no solamente yo estoy aquí de inmigrante, hay mucha gente que ha venido, latinos, y que están en Estados Unidos y que no encuentran la manera de cómo empezar, a dónde ir, qué hacer, con quién comunicarle, qué hago. Y yo encontré eso en ustedes. Ay, qué fantástico. Me da mucha alegría escuchar eso, mucha alegría escuchar eso. Sí, sí, Felicitaciones, Jackie, de Sí, verdad. felicitaciones, ajá. sí, Muchas gracias, felicitaciones. gracias. Y otra cosa que quería agregar es de que es free, no tiene cargo, o sea, ustedes lo hacen y lo hacen por, no cobran. Entonces, eso también, porque hay mucha gente que con esto del COVID está económicamente no muy bien. Entonces, es algo que este resource, esto está para abierto a más gente. Para todo Aquí el está mundo. para todo el mundo y aquí está mi apoyo y no necesitas pagar nada. Exacto. Sí. Sí. Exactamente. Gracias por eso, Jacqueline. Oye, y ahora tu papá, ¿qué piensa de todo lo que has logrado en tan corto tiempo? Están felices, está feliz mi papá. Mi papá vive aquí, pero mi mamá vive en Nicaragua. Mi papá está feliz, él está orgullosísimo de mí y sí, no ha sido fácil, pero sinceramente ahora vuelvo a ver atrás y digo yo, no, si es un corto tiempo. Oh my God. Sí, Sí, ellos están has felices. logrado demasiado en muy, muy corto tiempo. ¿Cuánta gente Sí. no pasa años, años tratando de lograr sus objetivos, sus metas? O imagínate, tú llegaste hace 3 años, y lograste aprender inglés, entrar en la industria. O sea, bastante, bastante. Has Ujú. logrado muchísimo. Sí. Sí, pero si yo lo hice, las demás personas lo pueden hacer también. Exactamente, Sí, exactamente, exactamente. Es sí, cuestión de esforzarse y de tener los objetivos claros. así es. Sí, sí, eso quiero hacer y yo le decía a Yuri y a ti, Mónica, de que sí, am, quiero ser parte del grupo y si tienen alguien a quien le puedo dar algún consejo, yo aquí estoy. Ay, muchas gracias. Ah, bueno, mucha gente te va a escuchar ahora lo que acabas de decir. Entonces, ¿cómo les gustaría a la gente que se contactara contigo a través de tu LinkedIn? Sí, LinkedIn. Ok, ok, nosotros lo vamos a dejar
con este video. Muchas gracias por compartirnos tu historia de éxito. Muchas Sí. felicitaciones. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Judy? No, gracias por tu tiempo y gracias por compartir tu historia y espero que muchos lo escuchen y yo creo te van a mandar mensajes para preguntar más preguntas. Sí, que esto sea de motivación, que sí se puede. Todo el Sí. mundo puede. Es cuestión Sí. de lo que estábamos diciendo, de ponerse metas y de hacer esfuerzos. Sí, sí, solamente por mi LinkedIn, pero mi LinkedIn es como Jacqueline Bowen. Mm, Ok, sí, nosotros lo vamos a compartir con este video. ujú. Okay. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias Gracias. por su tiempo, gracias por invitarme. Adiós. Bye. Ay, Okay, you're done recording. Oh. no, no me deja. Espera. Momento.